Hey, hola. El otro día estaba pensando algo curioso. Estaba pensando en un personaje de un libro que leí hace años y me di cuenta de que lo recordaba igual que recuerdo a algunas personas que conocí de verdad. No recordaba exactamente todas las ciudades ni todas las reglas de ese mundo, pero sí recordaba a ese personaje como que fuera una persona real. Cómo hablaba, cómo decía las cosas, lo que le había pasado en su vida, las decisiones que tomó. ¿Y hacia dónde lo llevó todo eso? Y entonces me puse a reflexionar un rato y llegué a una idea, o a una hipótesis podría decirse. Y todo empezó porque se me ocurrió que capaz llevo mucho tiempo haciéndome la pregunta equivocada. Cuando hablamos de grandes mundos de fantasía, siempre nos preguntamos cómo fueron construidos, pero tal vez la pregunta más importante sea otra. Mi teoría es que muy probablemente los mejores libros nos dejan tristes de que terminaron y debemos decir adiós a nuestros nuevos amigos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hace que terminemos extrañando un lugar que nunca existió? Y mientras más lo pensaba, más claro me quedaba que eso no ocurre por casualidad, porque para que un libro sea memorable, no basta con inventar un continente, un idioma o un sistema de magia. Lo que realmente hace que quieras volver una y otra vez a una historia es sentir que las personas que viven ahí podrían existir de verdad en algún lugar escondido. Que ese mundo ficticio que quisiéramos que exista de verdad, para poder visitarlo y compartir con nuestros queridos amigos imaginarios. Y hace poco encontré una novela que me recordó exactamente por qué algunos mundos nunca terminan cuando cierras el libro. Se llama The Sword of Kagan, o La Espada de Kagan en su versión en español. Hoy quiero hablarte de esta novela, porque me dejó pensando mucho tiempo después de terminarla. Y como ya es tradición en este canal, también quiero recomendarte un álbum para acompañar esta lectura. En esta ocasión es Waking Hour de Vienna Teng. No sé cómo explicártelo mejor, pero siento que la música de este álbum no solo va a la par con la historia, sino que le da fuerza. Y hay momentos en los que aparece detalles en las canciones que pareciera que éstas entienden perfectamente lo que el libro quiere contar. Esto es Star Studios. Bienvenidos. Cuando empecé The Sword of Kagan, pensé que iba a encontrarme con una muy buena novela de fantasía, de esas que dedican tiempo a explicarte cómo funciona su mundo, quiénes son sus pueblos, cuáles son sus tradiciones y de qué manera utilizan sus poderes. Y la verdad es que todo eso está aquí. Kagan tiene identidad, tiene historia, costumbres, conflictos políticos, un sistema de combate que resulta tan espectacular como creíble dentro de las reglas de la novela. Pero hubo un momento en el que me di cuenta de que ya no estaba leyendo por ninguna de esas razones. Lo curioso es que ni siquiera recuerdo cuándo ocurrió. Simplemente dejé de pensar en cómo funcionaba Kagan y empecé a preocuparme por las personas que vivían ahí. Creo que esa es la mejor virtud de esta novela. Muchas historias de fantasía consiguen sorprendernos porque imaginan mundos extraordinarios, pero muy pocas consiguen algo más difícil, hacer que esos mundos terminen sintiéndose familiares. Y creo que esa diferencia no la marca la cantidad de mapas, de detalles históricos o de sistemas de magia. La marca las personas o los personajes. Porque un lugar deja de ser un escenario cuando empiezas a preocuparte por quienes lo llaman hogar. Y eso ocurre muy pronto en esta historia. Kagan es un país donde el honor, la disciplina y la tradición forman parte de la vida cotidiana. Sus habitantes nacen sabiendo qué se espera de ellos, pero hay un peso enorme sobre los hombros de cada generación, sobre todo en Takayubi, el pueblo conocido como la Espada de Kagan. Y en apariencia todo parece funcionar como una maquinaria perfectamente ordenada. Pero basta con pasar un poco de tiempo junto a sus personajes para descubrir que debajo de cada aparente estabilidad hay personas que llevan años luchando en silencio.
Y creo que ahí aparece uno de los personajes más extraordinarios que he leído en mucho tiempo, Misaki. No porque sea más poderosa, sino porque pese a sus habilidades, está maniatada por las costumbres, por la sociedad, y su ascensión, cuando finalmente ocurre, es un momento que causa un remolino de emociones y épica. Misaki tiene esa deuda consigo misma por los sueños que tuvo que abandonar, de las incertidumbres sobre las decisiones que pudo tomar y no lo hizo, y que terminó llevándola a tener una vida muy distinta de la que imaginó cuando era joven. Pero de cualquier forma, lo ha aceptado, y todo por cuidar de su familia, para proteger a sus hijos y para sostener un hogar que parece que solo depende de ella para seguir unido. Lo interesante es que esta novela nunca te dice que la admires, simplemente te permite convivir con ella el tiempo suficiente para que empieces a entenderla. Esto me ha llevado a pensar también que muchas veces confundimos personajes bien escritos con personajes espectaculares. Pero las personas que permanecen con nosotros no siempre son las que hacen las cosas más impresionantes. Son las que sus decisiones comprendemos, nos suenan lógicas y también coherentes con la situación a la que se enfrentan, o son inminentes porque no hay otra salida, o es su deber hacer lo que nadie más quiere o puede hacer. Mientras avanzaba más en la novela, me di cuenta de que ya no estaba esperando la siguiente batalla. Lo que realmente quería era volver a sentarme junto a esos personajes y seguir viendo cómo enfrentaban su vida cotidiana. Y ahí fue cuando Takayubi se convirtió en un lugar al que yo quería regresar. Creo que todos hemos tenido esa experiencia alguna vez, al menos como lectores. Terminas un capítulo y en lugar de pensar en el argumento, te descubres preguntándote cómo estará tal personaje, como si realmente existiera, como si de alguna manera siguiera viviendo cuando tú cierras ese libro. Es una de las mejores sensaciones de leer. Y cuando una novela consigue esto, todo cambia. Las montañas dejan de ser solo montañas porque sabes quién vive ahí. Las casas dejan de ser solo casas porque conoces las conversaciones que ocurren dentro de ellas. Las calles dejan de ser parte del decorado porque imaginas a los personajes caminando por ahí. Es como si el mundo adquiriera realidad, aire, temperatura. Mientras leía estas páginas, hubo un álbum al que volvía constantemente, Waking Hour de Vienna Ten, porque las canciones de este álbum no hablan de guerreros o de mundos fantásticos, pero hablan de personajes intentando comprenderse unos a otros. Habla de decisiones que cambian una vida. Habla de aquello que sentimos y muchas veces no sabemos cómo decir. O sea, habla de la trama principal de la novela sin saberlo. Y por eso la combinación hace clic. Algo que me llama la atención de este libro es que logra que conozcas a los personajes a un nivel que a ratos es como que sientes lo que ellos sienten, el dolor, la alegría, el alivio. Y cuando finalmente llegan esos momentos que cambian la historia por siempre, los vives con ellos. A veces recordamos mundos por sus paisajes, como a la Tierra Media o Roshar o a la Geisha, pero principalmente recordamos a sus habitantes, a los que nos hicieron sentir como que fuéramos parte de esa aventura, como que nos hubieran brindado su amistad para siempre. Y ahí empezamos a sentir a ese mundo de fantasía como nuestro segundo hogar. Lugares como Hogwarts, Hobbiton o Takayubi nos hacen creer en ellos, en su gente. Y creo que eso conecta muy bien con una idea de Viktor Frankl. Él decía que el ser humano encuentra sentido en la medida en que dirige su vida hacia alguien o hacia algo que ama. Y los personajes de la espada de Kagan encuentran fuerza precisamente en los vínculos que los unen. No son héroes aislados, son padres, son madres, son hijos, son maestros, son amigos. Personas que descubren que las decisiones más importantes casi nunca se toman pensando únicamente en uno mismo. Quizás por eso que la historia emociona tanto, porque detrás de toda su épica, porque vaya que hay épica,
Hay cultura japonesa, técnicas secretas de lucha, magia escondida en las líneas familiares, katanas, guerreros honorables, batallas increíbles con héroes muy fuertes. Pero después de todo eso, que obviamente me encanta, sigue hablando de algo muy sencillo, de la familia, del amor, del sacrificio, de la responsabilidad que sentimos por las personas que forman parte de nuestras vidas. Y curiosamente, mientras más avanzaba en la novela, más sentía que Waking Hour estaba recorriendo exactamente el mismo camino. Las canciones parecían detenerse en esas pequeñas emociones que normalmente pasan desapercibidas. No buscaban hacer más grande la historia, buscaban hacerla más cercana y real. Y por eso este libro se convirtió en uno de mis favoritos de todos los tiempos. Y no porque recuerde cada detalle de Kagan, porque en verdad no lo recuerdo tan detenidamente. Con el paso de los años probablemente me olvide de nombres de ciudades, fechas, personajes o algunas reglas del mundo, pero estoy casi seguro de que seguiré recordando a las personas que conocí ahí. Y para mí, esa es la mayor prueba de que una historia ha hecho bien su trabajo. Porque cuando un libro termina y sientes que has tenido que despedirte de alguien, ya no estás hablando solamente de ficción, estás hablando de un lugar que por unas cuantas horas también fue tu hogar. Y justamente por eso quise reunir esta novela con Waking Hour, porque creo que ambas obras entienden algo muy parecido sobre las personas, sobre cómo el valor y los vínculos van de la mano, sobre cómo un momento épico trasciende generaciones, cómo el sonido de una canción puede inspirar tanto alegría como tristeza, pero con el contexto adecuado puede esa misma canción hablar de gloria, sacrificio y superación. Creo que cuando combinamos música con relatos, las notas y las letras de las canciones adquieren significados que a veces no tenían antes, pero se quedan en nuestra memoria. Son como los olores, no sé si alguna vez les ha pasado que activan memorias escondidas. Igual los sonidos activan recuerdos de esas historias cuando pasan incluso años de haberlas leído. Por eso me gusta leer escuchando música. Es como ese extra que completa el viaje a través de un libro. Por eso, antes de terminar, quiero enseñarte tres canciones que para mí representan mejor que ninguna otra ese diálogo tan especial entre este álbum y esta novela. La primera canción que quiero recomendarte es The Tower. Hay un momento en la novela en el que varios personajes descubren que las certezas sobre las que habían construido su vida empiezan a desmoronarse. De pronto, aquello que parecía inquebrantable deja de ofrecer respuestas, y seguir adelante significa aceptar que ya no puedes mirar al mundo de la misma manera. Esa sensación de ver caer una estructura que parecía eterna está muy presente en esta canción. No habla exactamente de Kagan, pero transmite esa mezcla de pérdida y transformación que atraviesa buena parte de la novela. La segunda canción es Eric's Song. Si tuviera que asociarla con una sola idea del libro, sería con esos vínculos que sobreviven incluso cuando las palabras ya no alcanzan. Hay escenas entre Misaki y su familia que encuentran una fuerza enorme precisamente en todo aquello que nunca se dice de forma explícita. Vienna Teng consigue capturar ese mismo tipo de cercanía en una canción delicada, íntima y llena de pequeños detalles que terminan diciendo mucho más que cualquier gran declaración. Y la última es Lullaby for a Stormy Night. Después de todo lo que ocurre en la novela, esta canción me dejó una sensación muy parecida a la de las últimas páginas del libro. No intenta borrar el dolor o fingir que nada pasó, sino porque recuerda que incluso después de la tormenta todavía existe un lugar al cual regresar y finalmente descansar. Me parece un cierre hermoso para una historia que habla tanto del sacrificio, de la familia y de la esperanza. Y bueno, Waking Hour tiene mucho más que ofrecer que estas tres canciones.
Pero si decides leer The Sword of Kagan, creo que ellas pueden convertirse en una compañía perfecta durante ese viaje. A veces, basta una melodía para que una escena permanezca con nosotros durante muchos años. Y pocas veces he sentido una conexión tan natural entre un libro y un álbum como la que encontré aquí. Si decides seguir mi recomendación, déjame saber. Me interesa mucho saber tu opinión o si tienes otro álbum que te parece que acompaña mejor este libro. Y con esto llegamos al final de este episodio. Si llegaste hasta aquí, de verdad muchas gracias por acompañarme durante todo este recorrido. Significa muchísimo saber que hay personas dispuestas a sentarse un momento, desconectar del ruido de todos los días y compartir una buena historia. Si disfrutaste de este episodio y te gusta esta forma de conversar sobre libros y música, te invito a suscribirte a este canal. Esto me ayuda mucho a seguir trayendo nuevos episodios y a que esta comunidad siga creciendo poco a poco. Y si este es tu primer episodio de History Studios, te recomiendo mucho el episodio anterior en donde hablamos de Football Hackers de Christoph Biermann, acompañado por los himnos del Mundial. Es una conversación completamente distinta, pero que también intenta responder una pregunta muy interesante. ¿Hasta dónde pueden llegar los datos para explicar algo tan impredecible como el fútbol? Creo que podría sorprenderte. Como siempre, me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué mundo de fantasía terminó convirtiéndose en un hogar para ti y qué personaje sigue acompañándote mucho tiempo después de haber cerrado el libro. Esto fue History Studios. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.